¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos, estamos en Futuro Posible. Hoy mi invitado es Jorge Elías, que es periodista y experto en relaciones internacionales. Vamos a hablar del problema de los refugiados que huyen de Siria, de esta guerra interminable, y también de los inmigrantes que huyen de la pobreza de la región del África y Medio Oriente, buscando en Europa un futuro mejor. ¿Qué pasa? Cuando pensábamos que Europa estaba, digamos, solidaria y abría sus brazos para recibir en un sistema de cuotas a todos estos refugiados, bueno, sabemos que ahora Alemania cierra sus fronteras, dice momentáneamente. Y bueno, otros países también de Europa siguen su ejemplo. También sabemos que Hungría, que desde un primer momento no estaba de acuerdo en recibir a los refugiados, bueno, ha establecido un gran muro de alambre de púas en la frontera con Serbia. Bueno, esta es nuestra situación hoy en Europa y por supuesto le vamos a preguntar a Jorge entonces cuál es la solución de este terrible problema. Y aprovechando su visita, y como dije, que es experto en el tema internacional, también vamos a hablar del problema de la grave desigualdad en el mundo y de la pobreza. Bueno, auspicios y enseguida estamos con él. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no le hagas pasar por este momento. No, a la valija, A una de mujer no mano. se le- Ah, la valija, sí, Sí. la valija, sí. Marco, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó. Estaba tan grande. Déjeme que yo voy a... Todo con quiero pagué, y entonces cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y el tipo Muchacho. se sigue quejando. ¡Saque la grandota! Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. La Tercera, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercera. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Ellos ya saben que después del cumpleaños van a tener que ordenar la casa. Lo que no saben es qué tienen que hacer con los envases de plástico. Claudio, Marcela, si el plástico está limpio y seco, lo pueden separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bueno, y aquí estamos, como les dije, con Jorge Elías. ¿Cómo estás? Muy bien. Jorge, bueno, hace mucho tiempo que no te veía, no sé, 5 o 6 años, pero voy a empezar así, ya que sos un experto en el tema política internacional. Yo me acuerdo que vos me contabas, me decías que el mundo estaba más humano, más civilizado, que los conflictos bélicos se dirimían a través de las vías diplomáticas, ¿no? No había tantas guerras. ¿Podemos decir lo mismo de este mundo tan cruel, ¿no? Con el tema de los refugiados, inmigrantes hacia Europa, el Estado Islámico, pobreza, desigualdad? Hay menos guerras convencionales, Sí. Esta es la realidad. Es decir, las guerras convencionales son las guerras entre países. Lo que pasa es que hay conflictos asimétricos que sí se dan. De repente hay países que están en guerra con otros, pero que usa lo que se llama proxy wars. Esto es medio técnico. A ver. Usa un tercero para combatir al otro. Es lo que pasa en Siria.
En Siria no combate solamente el régimen de Bashar al-Assad contra Al-Qaeda, que es el Frente al-Nusra, y ahora el Estado Islámico, que a su vez también está en guerra con el Frente al-Nusra, sino que está en Irán, está Rusia, está Arabia Saudita. Es lo que pasa en Yemen. En Yemen, de repente, tenés la pelea madre entre Arabia Saudita, que es la mayoría sunita en el mundo musulmán, e Irán, que es la mayoría chiita, que son minoría, es un 10% de la población musulmana, pero que van a confluir en Yemen, que es un tercer país. ¿Y cómo combaten? Combaten a través de organismos o grupos, digamos, terroristas, que en este caso podría ser como un desprendimiento del Estado Islámico, que está combatiendo ahí contra las fuerzas de Arabia Saudita. Entonces, hay menos conflictos, menos guerras tradicionales, pero sí hay más conflictos dentro de los países con grupos que no son oficiales. El Estado Islámico tiene legitimidad porque domina territorio, pero no se puede decir que tiene legitimidad institucional como para llamarlo Estado como tal. Claro. Y así sucesivamente. O sea que no solamente son las religiones que digamos que se pelean ahí en el medio de un país, sino que también otros países intervienen en este conflicto. La religión es la gran excusa, sí. Y la religión ha sido usada en muchos casos justamente como factor de dominación. Cuando el Estado Islámico proclama la creación de un califato al estilo de Mahoma en el año 632, en realidad lo que está haciendo es, por un lado, cumplir aquello con lo que Al-Qaeda no cumplió y por lo cual muchos jóvenes musulmanes se vieron, en cierto modo, se vieron mal, se sintieron mal porque Al-Qaeda no era lo que ellos pretendían que fuera. Hoy el Estado Islámico lo es y por eso ha instituido una serie de, digamos, factores positivos para todos aquellos que se alinean al Estado Islámico, desde la dote, desde una renta, desde una casa, hasta una luna de miel paga y demás, es decir, buen trato, mimo, a cambio de combatir por el Estado Islámico. Y eso fue lo que Al-Qaeda no cumplió, con la diferencia enorme que Al-Qaeda no necesita un territorio para legitimarse y el Estado Islámico sí, por eso domina parte de Siria e Irak. Bien. Entonces, contame cómo es así, este Estado Islámico, digamos, cuánto tiene de legitimidad, ¿no? En este Estado, en Siria. Ninguna. No, bueno, pero ¿qué porcentaje de la población está de acuerdo? Son usurpadores, son usurpadores de territorio. El tema no es si la población está de acuerdo o no está de acuerdo, el tema son los métodos que se utilizan. Sí. Cuando en las casas de los cristianos te ponen la N en árabe, que significa nazareno, hay una condena. La condena es o te convertís al Islam o te vas. Normalmente la gente se va, si puede, y si no puede, se tiene que convertir. Entonces es muy difícil medir la legitimidad. En algunos casos se puede decir que sí, hay gente sunita que ha visto llegar al Estado Islámico como una salvación porque se sienten perseguidos por una mayoría chiita, que es el caso de Irak. Ajá. Eso sí ocurrió en Irak, en el cual, por ejemplo, el ejército de Irak, en su momento, cuando aparece el Estado Islámico, suelta las armas y dice aquí estamos. Es decir, prácticamente se rinden frente a este grupo que maneja pozos petroleros, que maneja petróleo en el mercado negro, que se abastece de las mismas armas que dejaron los americanos en Irak, son las mismas armas que tiene hoy el Estado Islámico. Pero no le da eso legitimidad, por eso dominar un territorio no significa que sacás patente de país o de Estado, sino que es un grupo que ha ocupado ese territorio. Que es fuerte, es poderoso, tiene dinero, como estás diciendo, y está allí. Bueno, no por nada muchísimos sirios están yendo a este país, que ya vamos a esto. Pero ¿cómo se puede solucionar este gravísimo conflicto del que estás hablando, ¿no? De Siria? Estados Unidos está combatiéndolo, también países de Europa, pero ¿cómo se llega a la solución de este conflicto? El conflicto en Siria es, en su conjunto, es básicamente una gran hipocresía de parte de Occidente. ¿Por qué? Porque estalla con la primavera árabe en 2011 y en ese momento estalla una guerra interna, y en esa guerra interna o civil combaten malos contra malos. Es decir, el régimen de Bashar al-Assad, que no es querido ni por los Estados Unidos ni por la región, contra Al-Qaeda, que es este frente al-Nusra, todavía no estaba el Estado Islámico. Entonces, ¿qué hace Occidente frente a esto después de
haber visto la primavera árabe, haber presenciado la muerte de Gaddafi en cámara prácticamente, toma distancia, dice, bueno, yo la verdad, mi negocio ¿cuál es? Que se maten entre ellos. No tengo nada que ver con todo esto. Lamentablemente claro. es así, pero que se maten entre ellos. Y de repente, Al-Assad usa armas químicas contra su pueblo, esto es en 2013. Y ahí es donde dicen, no, acá hay que intervenir, o hay que aplicar alguna sanción, o hay que ponerle un freno a este hombre, porque está haciendo lo mismo que hizo Saddam Hussein contra los kurdos, es decir, usar armas químicas. Eso fue en agosto de 2013, hubo una sanción de Naciones Unidas, y ahí quedó porque la guerra continuó. Sin embargo, aparece el Estado Islámico, y el Estado Islámico aparece dominando primero parte de Irak, que fue la base de Estados Unidos en 2003 para la guerra que encabezó en aquel momento Bush contra Saddam Hussein, y parte de Libia, que es tierra de nadie, porque es digamos, está manejado por clanes y no se ha convalidado un nuevo gobierno después de la caída de Gaddafi, uno legítimo, auténtico, e Irak, y Siria. Y allí es donde, al ver las provocaciones del Estado Islámico, decapitando occidentales, especialmente británicos, David Cameron en un momento dice, ese es del sur de Londres, es decir, el hombre, el verdugo, usando una gran propaganda, porque la verdad es que la propaganda del Estado Islámico es realmente muy efectiva, es tipo Hollywood, las películas y demás, y atrayendo jóvenes, muchos jóvenes, sobre todo de Europa. Bueno, ahí dijeron hay que ponerle un freno. ¿Cuál es el freno que se le está poniendo hoy? Bombardeos. No encuentran otro. Y esos bombardeos son efectivos y no son efectivos. En algún caso, como ha ocurrido hace unos días, bueno, sí fueron efectivos, dijeron que Francia había encabezado un bombardeo, que habían liquidado a algunas cabecillas. A 2 cabecillas y demás. Pero no hay una solución, una solución puntual. ¿Por qué? Porque el Estado Islámico hace lo mismo que, para decir algo más cercano, han hecho las FARC en Colombia. La FARC en Colombia lo que hacen es, toman un territorio, una porción de territorio, y mejoran las condiciones de vida de la gente. Es decir, llegan a donde no llega el Estado. Y de repente te pagan el colegio para los chicos, los sacan a los chicos de los campos y los entrenan militarmente, pero también les dan educación, llevan comida. Bueno, el Estado Islámico en una región absolutamente corrupta como es el Medio Oriente no te va a cobrar nunca una coima. Vos podés trasladarte de un extremo al otro de Siria con $1 millón que nadie te lo va a quitar. Eso, con fuerzas regulares, no ocurre. Claro, por supuesto. 2 metros y te quedaste sin $1 millón. Jorge, entonces, ¿por dónde ves la solución, no? Vos decís que están bombardeando algunos lugares, pero con eso no llegamos a nada. Mientras tanto, este Estado Islámico crece, como vos decís, muchos jóvenes de parte de Europa se van a sus ejércitos, ¿no? ¿Cómo paramos? Porque bueno... Tenés que consolidar estados, y cuando hablas de democracia en Medio Oriente, hay que verlo básicamente como la democracia de Medio Oriente y no tratar de trasladar la democracia occidental así como es, porque evidentemente el trasplante no sirve, porque no ha servido desde Túnez. Túnez fue el único experimento de la primavera árabe que más o menos resultó. Y justamente Túnez estalla por un vendedor de frutas que se opone a la corrupción, a pagarle la coima a un policía, y se rocía con gasolina y se incinera a sí mismo, y bueno, por eso cae el régimen de Ben Ali. Después viene Libia con la caída de Gaddafi, después viene Egipto con la caída de Mubarak, pero ninguno de estas transiciones se ha consolidado, salvo la de Túnez, más o menos, y allí lo que tenés es legitimidad de instituciones. A mí me parece que debería pasar por ahí. Lo que pasa es que no se puede forzar a ningún país, caso Siria, que tiene un régimen hereditario que no lo tiene ningún otro país. Lo iba a tener Libia y mataron a Gaddafi, pero esto de padre a hijo no es una tradición árabe. Convocar a elecciones, ¿quién sabe? Lo que ocurrió en Egipto con los hermanos musulmanes que terminaron todos presos fue un experimento fallido. Lo que me estás diciendo entonces que tenemos Estado Islámico por mucho tiempo y que también el tema de los refugiados de Siria van a ir buscando otro lugar para tener un futuro mejor. Es que la gente, a ver,
Hay 3 países que han absorbido la mayoría de los refugiados, que son Turquía, Jordania y Líbano. Sí. No pueden más. Y la pregunta es, ¿y por qué no van a, por qué estos refugiados, en lugar de ir hacia el Mediterráneo e ir a Europa, por qué no van a los países árabes ricos? Bueno, porque los países árabes ricos no firmaron el Estatuto del Refugiado de 1951. Entonces, para ingresar en ellos, además de que no tienen tanta oferta de trabajo ni tanta diversidad. Pero son países ricos, ¿no? Son países ricos que están donando, digamos, de todo un poco para estos refugiados, pero no abren sus puertas, como no abren decís, sus puertas. sus fronteras. Y las donaciones, ojo, porque también estos países ricos están bajo sospecha de que algunas donaciones son para refugiados, pero otras donaciones son para grupos terroristas, justamente para evitar que esos grupos terroristas ataquen en su territorio. Bueno, está muy difícil el mundo. Pero vamos a hablar de entonces los refugiados de Europa, que parecía abrirse y aceptar, bueno, a través de un sistema de cuotas a todos estos refugiados. Bueno, ahora Alemania dice que cierra sus fronteras momentáneamente. ¿Y por qué lo hace? Y lo hace para poner un poquito de orden, porque en realidad lo que ha demostrado esto es que no hay una política de asilo común entre los países de Europa. Alemania Angela Merkel ha pasado de ser la mala de la película, la negociación de la deuda con Grecia, a la buena de la película, porque ha dicho aquí se van a radicar aquellos que ya estén viviendo en Alemania. E inclusive hubo un pequeño incidente con una chiquita palestina hace poco, antes de que estallara esta crisis. Que la chica, en un medio, ¿no? Exactamente, la chica se pone a llorar frente a Merkel y le dice, yo me quiero quedar, y Merkel le dice, a veces uno no se puede quedar donde quiere, es decir, se tenía que volver a Palestina. Pero ha mostrado, en este punto, ha mostrado la compasión que no se esperaba, porque se esperaba que fuera mucho más fría. Cuando tenés otros países, como es el caso de Hungría, que ha usado presos para levantar una valla en la cual no solo hay púas, sino que hay hojitas de afeitar puestas a propósito para que no pasen los migrantes. Y tenés Serbia también, que no los ha tratado del todo bien. El tema es que ellos mismos, a ver, no es un paseo, se trata realmente de una travesía peligrosa, en la cual... Claro, no todos llegan con vida a este destino, es muy difícil. Pensemos, vienen de Siria, cruzan Turquía, ¿no? Cruzan por Turquía, llegan hasta Alemania o a otros países europeos. Claro, Hungría, pero no son solo sirios, tenés eritreos, tenés afganos, tenés congoleños, es decir, hay muchos países en conflictos, tenés gente de Somalia, gente de Nigeria que escapa de Boko Haram. Hablemos también de toda esta inmigración en el Mediterráneo. Hay de todo un poco. Lógico. Y en esa travesía hay lo que en la frontera de los Estados Unidos con México se llaman coyotes. Bueno, ahí son traficantes de personas que les cobran... Que hacen su negocio. Exactamente, les cobran 750 euros a algunos, a los sirios de 1.000 para arriba. Han llegado a pagar hasta 20.000 euros solo para cruzar el Mediterráneo y que te pongan en tierra, que es el caso del papá de Ailán, por ejemplo, un chiquito que lamentablemente muere lo vimos ahí, bueno, esa foto hizo que fue un detonante, ¿no? Y que se abrieran las fronteras de Europa. Bueno, entonces, ¿cómo ves a la Unión Europea con todo este tema ahora? ¿Van a abrir un sistema de cuotas? Yo no creo que sea tanto para la Unión Europea, es decir, me parece que se exagera en cuanto, primero, la Unión Europea tiene que dar asilo porque es base, es punto fundamental inclusive de su integración. Cuando se habla de Unión Europea, uno se pregunta, ¿y por qué se creó la Unión Europea? ¿Fue una comisión económica? ¿Fue el acero y el carbón? No. La Unión Europea se crea justamente para bajar los nacionalismos. Es decir, esos nacionalismos que ahora resurgen, esa xenofobia que ahora resurge porque aparece el distinto, el inmigrante, no tienen ganas de que venga nadie, Exactamente. Por eso se crea la Unión Europea, porque habían tenido dos guerras mundiales con enormes pérdidas y con una gran vergüenza por lo que se provocó, empezando por el Holocausto, desde luego. Y justamente para bajar los decibeles de los nacionalismos se crea esto que es una creación fenomenal, hay que aplaudirla y ojalá se preserve. La Unión Europea tiene 500 millones de habitantes. Los refugiados que entraron o que piensan entrar este año son 500.000. Estamos hablando del 1% con suerte, porque hoy es 0.068.
mi pregunta es, ¿no pueden absorberlo? O mejor dicho, no quieren dar el ejemplo, sentar el precedente, de decir, somos la tierra prometida, vengan. Eso lo hace todo país. Claro. Estados Unidos tiene 11 millones de indocumentados justamente en condición ilegal porque no quiere fomentar esa migración. Pero sí puede absorberlos. Puede absorberlo. ¿Vos crees que entonces esto que hace Alemania momentáneamente de cerrar sus fronteras las va a abrir y el sistema de cuotas que propuso Merkel se va a establecer? Yo creo que es una forma de ordenarse un poco porque tampoco, no están preparados. Es decir, no hay una política de asilo, entonces no hay presupuestos establecidos, hay países como España que de repente dicen, bueno, hasta acá podemos, pero más no. Sí. Y hay también factores internos que tienen que ver con cuestiones políticas. Claro. Es decir, este año hay elecciones en España. Por supuesto. En Francia tenés a una Marine Le Pen que hoy está que trina con toda esta historia. Sí. En Gran Bretaña quizá tengas un primer ministro laborista que no es el laborismo que conocemos. Por supuesto, que cambió ahí. Sino que es totalmente diferente y que, ojo, ahí tenés un cambio. David Cameron una semana dice, a partir de, por los pasos por el Canal de la Mancha, dice a partir del mes próximo, creo, se va a sancionar a todo aquel casero que le rente una habitación a un inmigrante. A la semana siguiente dice 25.000 bienvenidas. Sí, pueden entrar. Bueno. Y bueno, sí, es mucha política. Mira lo que te pregunto, Jorge, ¿no es posible, bueno, estos inmigrantes también huyen de la pobreza, obviamente, ¿no? ¿Y no es posible pensar un plan Marshall? Es decir, la Unión Europea, si no quiere abrir sus puertas por muchos problemas políticos o lo que sea, ¿por qué no pensar en mejorar, desarrollar estos países tan pobres? Porque el problema de estos países y de otros es la corrupción. Nadie te garantiza que aquello que puede ser un plan Marshall o un plan de ayuda o de fomento económico vaya a parar a quienes realmente lo necesitan y no queden en pocas manos como usualmente ha pasado en estos países, en la mayoría de estos países. Entonces, cuando tenés élites gobernantes que inclusive son vitalicias en algunos casos, o monarquías que no necesitan en realidad apoyo económico, sino que en muchos casos someten a sus pueblos a la pobreza. Los someten a la pobreza, a la miseria, y no hay cambio. Vamos a un extremo que es casi de ciencia ficción, que es Corea del Norte. Es decir, Corea del Norte es un país que recibe ayuda para darle de comer a su gente, a 11 millones de personas que viven hambriadas, y que a su vez tiene un arsenal nuclear y todo lo que llega ahí se gasta en armamentos, en grandes desfiles militares y demás. El tema es, a ver, hasta qué punto la comunidad internacional, por llamarla de algún modo, puede meterse en los países. Es decir, a mí me gustaría mejorar el Haití. Vamos a lo que hay, lo que hay aquí. Que ya es conocido. Yo quiero que mejore Haití. No quiero que solamente cuando hay un terremoto canta Shakira, claro, que estemos todos juntos ahí viajan los tres presidentes americanos, los últimos tres, y después todo el mundo se olvida. Bueno, hoy todo el mundo se olvidó de Haití acá. Claro. Y tenemos en América Latina, con todo respeto, una porción de África. Claro, y no lo podemos solucionar en una isla. Fíjate lo que puede pasar en un continente. En todo el mundo. Y hablando de todo esto, porque bueno, nos quedan pocos minutos, te iba a hablar también de la desigualdad y de la pobreza en el mundo, pero pensemos, ¿no? ¿Puede haber una autoridad así mundial? ¿Cómo lo ves al Papa Francisco con todos estos temas? ¿Puede liderar esto? Ha hecho mucho, ha hecho mucho. Fíjate que de todos los grandes temas internacionales de los últimos 2 años, en todos ellos lo podés incluir, porque de repente va a Lampedusa, que es la isla italiana que recibe a los inmigrantes, habla de la tercera guerra mundial por partes, que es la que estamos viviendo, y esto se plantea cuando ves el Estado Islámico por un lado, cuando ves Ucrania y Rusia por el otro, cuando ves la miseria, la pobreza y demás. Habla es inconcebible que el Mediterráneo sea un cementerio. Por Dios. Está por viajar en estos días a Estados Unidos y a Cuba. Cuba ha liberado a 3.500 presos y
ha contribuido enormemente a la conciliación. Esto es un hecho histórico, es decir, hay que tenerlo en cuenta. Desde el 1 de enero de 1959 Cuba no cambiaba y Cuba hoy cambia. Raúl Castro y Barack Obama le agradecen al Papa y a Stephen Harper, que es el primer ministro de Canadá. Entonces, yo creo que como autoridad moral sí, autoridad política no, y yo no quisiera tener una autoridad política única, ni tener un parlamento único, porque supuesto. Fíjate que si no nos ponemos de acuerdo a veces en una provincia... No, aparte el mundo es muy diferente, digamos, estamos hablando en los países árabes, Europa, el occidente, oriente, bueno... muy difícil. Ya nos vamos, Jorge. Bueno, te agradezco muchísimo, te voy a invitar de vuelta porque sos un libro abierto con todos estos temas de política internacional. Y vamos a decir que estás en la radio Continental. ¿A qué horario? ¿Qué hora estás? Horarios extendidos. Ahora de 6 a 9, de 9 a 13 y de 21 a 24. Perfecto. ¿En el interín también? El Interín es un portal de análisis internacional, de política internacional, que bueno, las 24 horas se trata de actualizar. Y los domingos estoy con Karina Mazzocco en Radio La Red, Almacén de Radio, de 9 a 11. Bueno, por todos lados entonces. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Dolores, un gusto. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.